están, escuchen todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Les decía brevemente, repito, si alguien no está en la lista o tiene algún problema administrativo, deben esperar un tiempito. Estamos organizando toda la cuestión burocrática de la escuela, las listas, a quién pertenece cada alumne, con qué tutor o tutora va a estar. Entonces, en breve todo va a estar organizado. Y si en un par de semanas tienen algún problema, ahí sí consulten a preceptoría o donde sea que haya que consultar. Las clases las vamos a grabar, las estamos grabando ahora mismo, y las vamos a compartir en el aula virtual en la clase 1. ¿No? Vieron que la clase 1 tiene varios ítems. Bueno, uno de esos será la clase que estamos grabando ahora, esto mismo. Me presento otra vez, ya que estamos grabando ahora. Mi nombre es Sebastián Linardo, soy uno de los tutores de historia, de los profes de historia 1, de historia de las artes visuales 1, y le damos la bienvenida a todo el mundo. Esperemos que este año, que sigue siendo tan complicado o peor que el año pasado, pueda ir mejor. En cuanto a la escuela, estamos más organizadas, tenemos más experiencia en el funcionamiento de las aulas, y eso supongo que hará que las cosas sean más fáciles para ustedes, para nosotros también. De todos modos, les pedimos siempre paciencia. Sepan que no es lo mismo dar clase en un aula que de manera presencial, es mucho más lento en un aula, ¿no? Las consultas, piensen que no estamos en línea las 24 horas, sino que tenemos otras actividades y otras materias. Entonces, si no les contestamos, esperen, y les pedimos, por favor, no envíen mensajes privados, porque se nos llena la casilla enseguida y no podemos contestar porque no los recibimos directamente. Que fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Entonces les pedimos que cualquier consulta la hagan en los foros correspondientes, o en cualquier lado que sea público, o sea, en un foro donde la ve todo el mundo. Capaz que le podemos contestar los profesores, o capaz que le pueden contestar mismos compañeros de ustedes, ¿sí? Si saben la respuesta a la duda, a la pregunta que tengan. Alejandro pregunta en el chat de qué modo serán los exámenes parciales. Falta todavía, pero los exámenes parciales serán mediante... La verdad no lo sabemos, todavía no llegamos a eso. Serán como el año pasado, un espacio en donde ustedes, en el aula, en donde ustedes tendrán que subir determinada actividad que les pidamos como examen parcial. Pero además, y esto es importante, vamos teniendo actividades por clases que ustedes deben hacer, y deben hacer en tiempo y forma. La actividad 1, la que subimos hasta ahora, la clase 1, perdón, tiene una actividad y tiene una fecha de entrega de esa actividad. Yo no me acuerdo de la fecha, pero está anotada por ahí, está anotada en la actividad en el aula. Así que, por favor, creo que es un par de semanas. Por favor, creo que es el 30, sí. Gracias. Por favor, complétenla y mándenla a la sección actividades, ¿sí? Yo entiendo que si bien han usado el año pasado el aula en FOBA, puede que tenga algunos cambios ahora, no sé, es más o menos igual. Pero bueno, si alguien tiene dudas, pregunte, ¿sí? Pregunte en los foros. Pero por favor, cumplan con las fechas. Entiendan esto. Yo tengo una lista de alumnos. Si el 30, por ejemplo, que es el día para entregar la actividad, esa actividad no está, a ese alumno, a ese alumno, le tengo que poner no aprobado. ¿Se entiende? Digo, no hay otra posibilidad. Entonces, por favor, pregunten si tienen dudas y hagan la actividad. El encuentro de hoy, por ejemplo, es para ver la clase 1, y parte de la clase 1 es la actividad, así que podemos acá preguntar sobre esa clase y sobre esa actividad. Aprovechenlo, por favor. Bueno, ¿cómo están? Me alegro. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo puntual sobre el funcionamiento de la materia antes de meternos en la clase 1? Sí, ¿se escucha? Sí.
O sea, Noelia, con lo que dijo recién la compañera, o sea, ya las listas divididas están, ¿no? O sea, ¿ya se las no, entregaron a ustedes? No, todavía no. no, por eso les Claro, digo. entonces todavía no se crearon, entonces los chicos están preguntando eso, no de si tienen problema con la preceptoría, sino si ya están las listas. No, las listas Claro, no claro, están, claro. nuestro No trabajo están, no se tiene que están, enviar a no, no, la no, esperen, actividad esperen, y ahí esperen, veremos esperen, quién corrige. esperen, esperen. Claro, sí, esa No, es la duda. no están todas las listas. Sí tenemos, yo tengo una lista, pero no, posiblemente no sea definitiva esa lista. Por eso, cuando alguien pregunta, yo no estoy en la lista, bueno, probablemente sí, no estás en la lista por dos motivos. Porque no te corresponde estar ahí, porque no te anotaste bien, o porque no te anotaron bien, o está todo bien, pero todavía no estás cargada en la lista. ¿Entienden? Por eso le digo, esperen un tiempito. Claro, pero entonces las listas no están subidas al aula, ¿no? Yo la tengo, no sé si la ven ustedes. A ver, esperen un poco. Disculpen, sí está la lista. Sí, está la lista, profe. Sí, fíjense, en sitios y planilla, escuchen, en sitios y planilla de seguimiento, ahí dice campo virtual, seguimiento, hoja de ruta, ahí están las listas. Ahí ustedes se van a encontrar con lo que se llama planilla de seguimiento, que es la lista de ustedes con los tutores que les corresponden. ¿Sí? Puede que no esté completa, eso es lo que les decía, puede que alguien falte, que alguien esté afuera, pero ya entrará. Y tienen abajo otra pestaña que dice hoja de ruta 2021. Y ahí se van a encontrar con todas las clases del primer cuatrimestre. Quién va a ser el tutor de esas clases o tutora y cuáles son los temas de esa clase. Entonces, y cuáles son las fechas de entrega, de actividades, de presentación de clases. Entonces, ahí tienen todas las clases del cuatrimestre, con todas sus fechas. En la hoja de ruta 2021, en la planilla de seguimiento. Sí, planilla de seguimiento. Que está en sitios y planilla de seguimiento. Búsquenla por ahí, que la van a encontrar. No se preocupen si tienen dudas, si algo no funciona, porque ya nos acostumbraremos. No se preocupen. Había alguien que había preguntado algo más en el chat. ¿No hay recuperatorios de las actividades? Pregunta Cristian. Sí, tienen recuperatorio, pero un recuperatorio al final del primer cuatrimestre. Está bien, pero la idea es que no vayan al recuperatorio. La idea es que hagan las actividades para la fecha que corresponde, porque hacer las actividades en la fecha que corresponde tiene un sentido. Hemos preparado las clases con un orden y con una continuidad y con una secuenciación, que si ustedes no hacen las actividades de la clase 1, les va a costar la clase 2, o la 3, y así. Entonces, no pueden ir no vayan, el recuperatorio es una emergencia, ¿sí? Si les fue mal, si justo les pasó algo, pero no deben ir al recuperatorio, ¿se entiende eso? Es más difícil el recuperatorio además. Por favor, cumplan con el tiempo previsto en las actividades. Bueno, ¿todo bien? Seguimos adelante, vamos con la clase 1. Consulta. Sí, Sol. ¿Se van a manejar por Zoom? Sí, ¿te referís a la plataforma Zoom y no a Meet, por ejemplo? No, que van a hacer clases sincrónicas. Sí, habrá. Fíjense, en la hoja de ruta está especificado eso. Yo ahora no me acuerdo si todas las clases tienen su Zoom, pero la verdad creo que sí. O sea, no te lo quiero asegurar, pero sí. Hay alguien que tiene un micrófono, quizás seas vos solo, o alguien con un micrófono prendido que hace un ruido muy fuerte. Ahí no eras vos, Sol, me parece. No, bueno. Pero Sí. a lo que me refería es por el horario, porque hay chicos que a la mañana no pueden, No otros a se las preocupen tardes. por el horario, por eso se las grabamos y las subimos al aula. Entendemos que, por ejemplo, yo doy clase de historia los martes a la 1 de la tarde, de historia 1, perdón, de ustedes. Los martes a la 1 de la tarde. Bueno, hoy hicimos la clase de la mañana, el próximo encuentro será a la tarde o a la noche, ¿sí? La idea es, estamos todos los profes de historia, que tenemos distintos horarios, entonces van a abarcar todos los turnos, no se preocupen. Entendemos que, obviamente, capaz que alguien trabaja a esta hora y no va a poder estar. No importa, queda grabado, no se preocupen por eso.
Gracias. No, de Hola, nada. profe. ¿Se Sí, escucha? hola. Consultar, sí, se escucha un segundo. Caro pregunta si asistir al Zoom es obligatorio. No, no es obligatorio por esto que decimos, ¿sí? Quizás alguien no puede a esta hora asistir a un Zoom, y bueno, está perfecto. Les recomendamos que asistan, ¿sí? O sea, si pueden, estén, porque es un espacio para encontrarnos y para preguntar cosas que después quizás no lo tengan. Pero, si no pueden porque están trabajando o por algún motivo de fuerza mayor, obvio que no tienen que venir, no tomamos lista, no sean problema con eso, ¿sí? Alguien quería preguntar algo y le interrumpí. No, era justamente esa pregunta que hicieron, si tomaban lista con el Zoom y si era No, obligatorio. no, Más que no. nada. No hay lista Dale, y gracias. no es obligatorio, pero sí es necesario. Por eso lo Ok, dejamos sí, sí, grabado en perfecto. el aula. Buenísimo. La clase grabada la dejamos después en la parte de las clases, ya la van a ver. Van a estar al lado de la clase. María pregunta o dice que no encuentra la hoja de ruta. La hoja de ruta está en el menú a la izquierda de la pantalla, en sitios y planilla de seguimiento. Se van a encontrar con un archivo que dice planilla de seguimiento. Cuando lo abren, se van a encontrar con un Excel, con la planilla de seguimiento, y abajo hay una pestaña que dice hoja de ruta 2021. Búsquenla por ahí. Y ahí tendrán la hoja de ruta. Sí, Caro dice que le estás trabajando. Bueno, cuando no puedas, todo bien. No te conectes. Por eso está grabado. Si acá Verónica se escapó por un ratito. Verónica, si necesitas volver al laburo, volvé. Sí, no, por favor. Profe, Cristina, aparece el nombre de tu hija. No sé dónde estás, pero... Ah, María Ramos, sí. Sos Cristina, perfecto. Si te digo María, perdón, pero Cristina. Bien. ¿Alguien quería sí, decir yo, algo? profe, Sí, no te veo, pero... disculpe, Ah, Analía, listo, dale, sí. Analia, sí. ¿Todas las semanas va a haber clase grabada? No todas las semanas, sino, no sé bien, espera que me fijo en la hoja de ruta, creo que es cada 15 días o cada 3 semanas, una cosa así. Ah, ok. Bueno, ahora mi conexión no Bueno, va de la mejor manera, así que no puedo ver la hoja de ruta, pero miren la hoja de ruta y ahí verán cuándo son los encuentros, ¿sí? Las clases son también, o sea, clases hay todas las semanas. Lo que pasa es que la clase está compuesta por varias cosas. Por ejemplo, la actividad es parte de la clase. La clase no es solo un texto que le subimos o una presentación que le subimos o un video o un encuentro de Zoom. Eso también es la clase, pero todo eso es la clase. Entonces, si se fijan en la hoja de ruta, van a ver que dividimos la materia por contenidos. Cada contenido va a tener una clase, que incluye varias cosas la clase. No se preocupen, lo iremos entendiendo a medida que avancemos el año. Ahí Janina está dando ya fechas de próximos encuentros y así. Bueno, empezamos con la clase 1. ¿Sí? Ustedes saben que esto se corta, ¿no? Tenemos 40 minutos y se corta. Yo les voy a avisar, entramos con el mismo link otra vez. ¿Sí? Nos va a llevar un rato, pero será así. Calculamos que esto durará hasta las 12 del mediodía más o menos. ¿Sí? No más de las 12. Pero recuerden esto, si cuando se corte, entran con el mismo link que tienen ahí en noticias en el aula virtual. Bueno, la clase 1. Déjenme abrirme el apunte de la clase 1. En la clase 1 tenemos varias cuestiones. Tenemos un texto. Esperen que llego hasta allá. Tenemos una actividad también. Tenemos un texto escrito que es la clase. Tenemos un texto que está en archivos. ¿Sí? Y tenemos una actividad. Y también este encuentro. Estas 4 cosas componen la clase 1 de Historia de las Artes Visuales 1. Esta primera clase trata de pensar qué es la historia del arte o la historia de las artes visuales. Rápidamente.
Una cosa es historia del arte y otra cosa es historia de las artes visuales. Fíjense que ahí contamos en la clase que este cambio de nombre que sucedió hace poco tiempo, allá cuando empecé a trabajar en la escuela, en la Marechal, no había historia de las artes visuales. Se llamaba historia del arte. Este cambio de nombre no es poca cosa, según mi opinión es mucho, ¿no? Tiene que ver con una nueva manera de encarar la materia y que es una manera más inclusiva, en el sentido de que es más amplia, ¿no? La historia del arte es solo la historia de una disciplina, el arte. En cambio, la historia de las artes visuales es la historia de un grupo de disciplinas y si ustedes quieren, de un grupo de imágenes. Algunas de estas imágenes no fueron o no son consideradas antes o ahora obras de arte, pero igual las incluimos, ¿sí? La historia de las artes visuales es más amplia que la historia del arte y además, y esto es para mí lo más importante, la historia del arte refiere a una cosa, el arte, como algo mucho más solemne y mucho más sagrado y mucho más cerrado y mucho más permanente, algo que se llama el arte. Y la historia de las artes visuales es mucho más ambigua, flexible y no tan exacta. Al ser ambigua, no tan flexible y no tan exacta, nos permite construir distintos significados de lo que es todo el tiempo, ¿sí? Las cosas siempre están en revisión, siempre están en construcción, y las podemos armar como más nos convenga a nosotros. Habría que definir quiénes somos nosotros también, ¿no? Eso es parte también de este cambio de nombre. Pero la cuestión es que, en síntesis, historia de las artes visuales no es algo permanente, no es algo cerrado, como sí podía entenderse historia del arte. Así que en principio eso. Fíjense que desde el principio tenemos un gran cambio que es el nombre de la materia. Y después tratamos en la clase de pensar cómo está constituido esto que se llama historia de las artes visuales. Les pregunto para saber más o menos. ¿Han leído el texto de Carmen Gracia que se llama El mito de la historia del arte? Que tienen ahí Sí. en el aula. Bien, ¿y qué les ha parecido? Interesante. Bien. Puede Sí. que no les parezca interesante y está todo bien, ¿eh? Yo lo que les pido, por favor, y se lo digo en serio y a todo el mundo, es que todas sus opiniones, si ustedes creen que son relevantes, díganlas, ¿sí? No tienen que decir que es bueno porque están adelante mío. No. Si dicen que es malo, tienen que decir por qué. O sea, podemos opinar lo que sea, pero siempre tenemos que poder fundamentar eso que opinamos, si no, no tiene sentido. Digo, no tiene sentido decir, para mí es una porquería, o para mí es buenísimo. Si no decís por qué, ¿no? Si no argumentás, quizás con un error, quizás equivocado, pero con un argumento. O sea, yo pienso esto. Y después puede que estés equivocado, puede que tengas razón, pero está bueno la argumentación, ¿sí? En una actividad colectiva, como es una clase, no tiene sentido decir para mí tal cosa si no lo fundamento, si no puedo compartir con las demás personas por qué yo pienso tal cosa. Entonces, lo que ustedes quieran, díganlo y está perfecto y yo quiero que hagan eso, pero al mismo tiempo quiero que puedan argumentar eso que están diciendo, y esto de argumentar es todo un trabajo, y de eso se trata también las clases de este año, ¿no? Y del año que viene y del otro, ¿no? Poder construir una argumentación, poder construir lo que ustedes piensan y poder comunicarlo a las demás personas de tal manera que las demás personas lo puedan entender. ¿Sí? Dice Selena, muy interesante, pero te costó un poco entender el lenguaje técnico-artístico. Sin duda, obvio. Claro. De eso se trata también las clases, de acercarnos a determinado lenguaje técnico, que es el lenguaje de la actividad artística, o los lenguajes de la actividad de las actividades artísticas, porque hay muchos, y tratar de entender, de poder comunicarnos en ese lenguaje. Lleva tiempo, pero es cuestión de meternos en eso. Dice Hola, Mayra. profe. Sí, un segundo, Soledad, que dice Mayra en el chat. Ahora va, Sí. Soledad, ¿eh?
Paso a argumentar, está muy bien. Me gustó porque explica claramente el papel de los historiadores del arte a lo largo del tiempo y el enfoque que tiene la actualidad. Sí, está bien lo que vos decís. Es una posible mirada, ojo. Siempre nos encontramos con posibles miradas. No, ninguna es una mirada definitiva, ni la verdad, ni las cosas son de esa manera. No caigamos en esa porque creo que es perjudicial. Soledad, querías preguntar algo y ahí te interrumpí. Sí, hola, ¿cómo va? Hola. Buen día. Muy bien, muy bien. Buenos días. Más que nada, a mí lo que me pasó que me quedé pensando a partir de esta propuesta, porque para mí la lectura más que nada fue una propuesta, y me pareció súper interesante que aplica a un montón de otras disciplinas, no solamente a la del arte, sino matemática, historia, biología, o sea, fue marcada en general por los europeos y por el hombre más que nada. Es como que la intervención de la mujer, la intervención de los otros continentes, todo está como muy limitado, muy como por un embudo va, y nos quedó esto que conocemos desde una sola o muy pocas miradas, un porcentaje muy bajo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, digo, ¿cómo nosotros, a partir de esta propuesta que tiene la materia, partiendo del cambio del título a esta lectura, cómo nosotros podemos empezar a jugar o a intentar ver las cosas desde otra perspectiva? Porque nosotros también estamos marcados por eso, estamos intervenidos por este tipo de educación, por así decirlo, ¿no? O de conocimiento. O sea, me planteo, digo, ok, ¿cómo me presento ahora con esta nueva propuesta? Me pareció un desafío interesante. Excelente pregunta, Soledad. Yo lo que hago es recibirla y se las revoleo por la cabeza a todos ustedes, porque yo tampoco sé la respuesta. Y pensá esto, Soledad. Yo estudié más que vos, historia. Sí. O sea, estoy más formateado que vos por esa mirada europea y masculina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estudié, no había historia de artes visuales y no había este texto, por ejemplo, que están viendo ustedes, yo no vi este texto, es más, vi lo contrario. Entonces, claro. Vos me decís, vos me preguntás a mí cómo hacemos y yo te vuelvo a hacer la pregunta, digo, bueno, ¿cómo hacemos? No lo sé. No, igual la pregunta era como propuesta pregunta, en general, Claro, como diciendo, no. ¿qué piola esto y qué se puede hacer para abrir un paradigma distinto, ¿no? Para hacer un cambio positivo, qué sé yo, yo les devuelvo las preguntas, les devuelvo la pregunta. Digo, yo tengo una idea, no les voy a mentir, pero realmente es una cuestión, es quizás una de las grandes cuestiones, si no la gran cuestión. Yo no creo que sea tan simple, no creo que lo europeo y masculino sea malo en sí mismo. Lo que sí creo que es malo es que sea dominante. Solo eso. Claro, que sea solo eso. Lo que debemos hacer es empezar a sumar otras voces a esa voz europea y masculina. Y además de sumar otras voces, debemos poder analizarla, esa voz europea y masculina, y sobre todo saber, porque justamente esta es la cuestión. La gran virtud, si ustedes quieren, de esto que se llama hegemonía, porque esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hay una hegemonía europea y masculina. La gran virtud que tiene la hegemonía es tan buena porque se oculta, porque no nos damos cuenta de que es una hegemonía, porque recibimos estos mensajes, estas comunicaciones, como si fuesen verdaderas y universales, cuando son parciales y no son verdaderas, sino que son el resultado de una determinada ideología de un grupo de personas. Claro, pero el tema es quién hizo ese filtro. Claro, pero funcionan tan bien que parecen el pensamiento de todo el mundo, cuando no lo son. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Esto tiene un nombre, se llama hegemonía. Y la hegemonía se define como determinada forma de entender el mundo que pasa desapercibida, pasa como algo universal, como si fuese la verdad, cuando no lo es. Parece
verdadera cuando es contingente. ¿Qué quiere decir que es contingente? Que puede ser de una manera o puede ser de otra. Una cosa, nos quedan 2 minutos 40 y se va a cortar. Acuérdense, cuando se corta, volvemos a entrar con el mismo link. Es una excelente pregunta, Soledad, y creo que no solo esta materia, sino toda la carrera y la vida en general debe ser pensada de esta manera. La morena Está abajo, Sí. no me llamó más. pero la morena la tienen que Tenés llamar. el micrófono abierto, Cardarelli, creo. Que venga a decirle, a ver. Cardarelli, tenés el micrófono abierto. Hay algunas preguntas en el chat que cuando se corte el Zoom van a desaparecer. Llamale, listo. Esperen un segundo. Ahí está. La actividad, alguien pregunta, Brandon pregunta, ¿la actividad se envía en algún formato? Sí, léanlo, que creo que estoy casi seguro que lo pusimos. Se envía en formato PDF o Word. Tiene que ser un formato, yo sé que con esto nos vamos de la clase, perdón, pero tiene que ser un formato que podamos abrir. Nos ha pasado el año pasado que hay gente que se fue a dar el examen porque nos mandó un archivo en un formato que no podemos abrir. No podemos hacer nada con eso, ¿sí? Si a mí me llega un formato que no lo puedo abrir, no puedo ir a la casa de esa persona a decirle, che, a ver, mandame, o sea, se acabó, ¿entiendes? Entonces, en PDF o en Word, por favor, ¿sí? Dice Selena, es muy bueno, muy interesante, no más me costó entender el lenguaje artístico, ya lo leímos. Dice Cristian, nunca había pensado en el hecho del canon y de los excluyentes que eran los expertos, o sea, en cómo excluía a todas las personas no europeas, masculinos y blancos. Hoy se puede reconocer el arte de todo el mundo, de todas las redes sociales. Ojalá sea así, que Cristian, que hoy se pueda reconocer el arte de todo el mundo, de todas las redes sociales. Yo creo que no. También es un tema a discutir, ¿eh? Hay una cuestión de género, de clase y de raza siempre. Se va a cortar en cualquier momento. Volvemos a entrar. Rocío dice algo, a ver. Sinceramente no pude leer, estuve metido dentro de las materias, todo bien. Si no pueden leerlo, todo bien, pero sepan que lo tienen que hacer. Jimena dice, quizás no malo, pero sí dominante, abarca todo su alrededor, claro, y silencia otras miradas. Por eso, no es malo, pero sí es dominante, sí es dominante en el peor de los sentidos, ¿no? No quiero que suene lindo. Profe, Es colonizante, ¿no? Sí. Romina. lo que no es fácil también es encontrar esas otras voces. O sea, Y no. porque nosotros no tenemos a mano, por ejemplo, cuando dice las ideas del revisionismo marxista. Yo tengo